Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos. La bendición de Dios sea sobre vuestras vidas. Quisiera compartir la palabra de Dios en esta tarde con un mensaje lindo y fresco para tu vida. Te invito a que me acompañes en el libro de Hebreos, antes de hacer una breve oración para que el Espíritu Santo te ayude a comprender y entender lo que el Espíritu le quiere hablar a tu espíritu. Padre Dios, en el nombre maravilloso de Jesús, oramos ahora pidiéndote que esta palabra sea viva y eficaz para ministrar nuestras vidas, para edificarla, para poder crecer y madurar en el camino de la verdad, en el camino de la vida, y que podamos tener triunfos y victorias conforme lo declara tu palabra en nosotros. Te damos gracias porque nuestro entendimiento será enriquecido, será aumentado. Gracias porque tu palabra, Señor, produce y creemos con todo nuestro corazón que la palabra nos hace crecer, madurar y avanzar en el reino de los cielos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Vamos a leer entonces Hebreos 12:2 para comenzar a predicar la palabra. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo quiero centrarme en esta tarde, donde dice la palabra, dice que Jesús es el autor. Y bueno, cuando uno habla de autor, si uno agarra cualquier libro, hay un autor, ¿verdad? El autor, dice la palabra de Dios acá, que el autor es Jesús, el autor de la fe. Jesús es el autor de la fe. Y la segunda pregunta que se nos viene a la cabeza cuando alguien tiene un libro, dice: ¿y de qué tema trata? ¿De qué trata el libro? ¿Libro de qué es? Entonces, bueno, el libro trata de la fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. O sea que el libro que Jesús nos quiere enseñar es acerca de la fe, cómo podemos trabajar en la fe, cuáles son los enemigos de la fe y cuáles son los vencedores por la fe. O sea, Jesús vino a enseñarnos a vivir en fe. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que si Jesús no está en nuestro corazón, no vamos a poder tener fe. ¿Por qué? Porque Jesús es un espíritu. Si bien Jesús caminó hace 2020 años atrás y caminó como una persona como nosotros, cuando Él ascendió al cielo, Él dijo que lo que busca el Padre es verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea que Dios es espíritu. No podemos vivir una vida de fe si no la vivimos en el espíritu. Y el único que puede dar vida en el espíritu es Jesús. Dice: porque ustedes están muertos en sus delitos y pecados, pero el que vino a darles vida es Jesús. Cuando nos limpia a través de su sangre, Él nos da vida y vida en abundancia. Te es necesario, se le dijo a Nicodemo, nacer del agua y del espíritu. El agua es la palabra y el espíritu es lo que nos hace nacer para tener una relación y una comunión con Jesús. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que necesito tener a Cristo en mi corazón. Si no, no voy a tener nunca fe. Porque Él es el autor de la fe. Si no tengo el autor de la fe y no estoy leyendo de aquel que me da fe, de aquel que alimenta mi fe, de aquel que hace crecer mi fe, de aquel que me proporciona el ámbito espiritual para que mi fe se desarrolle, no voy a poder tener fe. Entonces, primer punto es que tenemos que tener a Cristo en el corazón. Cuando Cristo está en mi corazón, mi espíritu recibe del Espíritu de Dios y ahí hay un nuevo nacimiento. Yo nazco o comienzo a vivir una vida en el Espíritu, comienzo a escuchar al Espíritu de Dios hablándole a mi espíritu. Cuando digo escuchar no digo con estos oídos, digo que mi espíritu comienza a recibir las señales que da el Espíritu al Espíritu. Bien, entonces
al recibir esas señales, lo que en mi corazón comienza a recibir es el deseo, el anhelo de escuchar del Espíritu que antes no escuchaba, de escuchar lo que antes no sabía que existía. Entonces se me revela el mundo espiritual con sueños, con visiones, con diferentes palabras remas, palabras de ciencia. Empiezo a ver el mundo espiritual y eso me hace tener ganas y deseos de comunicarme con Jesús. Así que quiero leerte otro pasaje. Dice que Jesús nos dio una medida de fe. O sea, que no es que solamente recibimos a Cristo y ahora tengo hambre de las cosas de Dios, sino que ahora Jesús me dice, yo para que ustedes puedan vivir esta vida de fe, les voy a dar una medida de fe. Miren lo que dice la palabra en Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, viene hablando Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice, Dios nos dio una medida de fe. Y esa medida de fe, o sea, mi fe es una, la fe de un hermano es otra, la fe de otro hermano es otra, la fe de otra hermana es otra. Cada cual tiene una medida de fe que Dios le otorgó. Ahora, si usted recuerda, Jesús cuando en el libro de Marcos, cuando Él está con sus discípulos, Él les comienza a enseñar, y una de las enseñanzas es que dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, siendo que el grano de mostaza es el más pequeño de todos los granos que hay, pero luego que se siembra en tierra, o sea, luego que ese granito se siembra en tierra, ese grano comienza a crecer y comienza a ser árbol, y dice que luego ese árbol crece tanto que es el mayor de todas las hortalizas, de tal manera que vienen las aves y anidan en sus ramas. O sea que con una pequeña semilla se hace un gran árbol, una gran hortaliza. Ahora, imagínense que Jesús les viene hablando de fe. Entonces nos está diciendo, si yo te pongo una medida de fe, y esa medida de fe se siembra en tu corazón. ¿Se acuerda que había 4 clases de terrenos? Que la semilla cae en el camino, que cae en el pedregal, ¿se acuerda? Y una de ellas cae en buena tierra. Si la semilla cae en buena tierra, quiere decir que esa semilla va a comenzar a crecer y 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 a crecer hasta que se vuelve un buen árbol tan grande que las aves del cielo van a venir a morar y a vivir en ese árbol. Entonces, acá lo que tenemos es que hacer crecer nuestra medida de fe, o desarrollar nuestra medida de fe, o hacer que eso que sembró Jesús comience a tener, ¿no verdad?, una relevancia en nosotros, que ya no vivamos conforme a lo que vivíamos en el mundo, sino que comencemos a vivir conforme a lo que el reino de los cielos y el rey que es Jesús nos está enseñando para comenzar a conquistar todo aquello que se nos fue robado y que se nos había perdido, porque bueno, nos hemos perdido de estar en comunión con el Señor. Entonces Dios quiere que conquistemos todo lo que perdimos. ¿Me va siguiendo? Bueno, seguimos un poquito más. Entonces, en Marcos encontramos que Jesús, y en Marcos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, en el libro de Marcos, yo te voy a leer en el capítulo 1, algunos pasajes, dice, en Marcos encontramos que Jesús iba con sus discípulos. ¿Y qué iba haciendo Jesús con sus discípulos? ¿De qué iría hablando? Iba hablando del reino, iba mostrando el reino, iba enseñando acerca de cómo el reino se mueve. Entonces, yo leyendo así un poco la palabra, dice la palabra de Dios, por ejemplo, que Jesús, leyendo los títulos, ¿no?, que en el 1.21 dice, un hombre que tenía un espíritu inmundo. Jesús libera a un hombre que tenía un espíritu inmundo, una persona que era poseída por un demonio que lo maltrataba. Luego dice, versículo 29, que sana a la suegra de Pedro, que tenía fiebre. O sea que aún la enfermedad, la fiebre, era quitada porque Jesús la sanó.
Pero el versículo 32 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sonó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Detalle, imagínense, está Jesús, un montón de sus discípulos que le había llamado para estar con él, gente que lo amaba, gente que comenzó a seguir a Jesús, y Jesús comienza a enseñarle las manifestaciones del reino de los cielos. Empezó a mostrarle el poder que tiene el reino. Empezó a mostrarle que el reino no está sujeto a lo que el mundo está sujeto. El reino pasa por encima de lo que el mundo puede tener o en la condición que el mundo está. Jesús le viene a decir, si ustedes vivían ahí y no podían hacer nada con un endemoniado, no podían hacer nada con un enfermo, no podían hacer nada con alguien con una mano seca, no podían hacer nada, no había medicamento, no había medicina, no había quien pudiera ayudarlo. Pero ahora vengo yo y los voy a entrenar a ustedes para que ustedes hagan lo mismo que hago yo, porque si ustedes caminan bajo la dirección de mi palabra, la palabra que yo envío, es una palabra que tiene autoridad. Todo lo que yo declaro sobre las personas ocurre porque yo soy el autor y el consumador de la fe. Yo lo que declaro se hace porque lo creo en mi corazón. Y la fe, yo tengo certeza de que esa persona se va a sanar. Yo tengo certeza que esa persona se va a liberar. Yo tengo certeza que esa situación va a cambiar. Yo tengo certeza que va a haber un cambio cuando yo declare la palabra que yo tengo. Y esa fe, yo les traigo una medida a ustedes para que comiencen a desarrollar la medida. Así que miren esto y comiencen a ver que el reino de los cielos es real. Tiene realidad, tiene sanidad, tiene libertad, tiene poder, tiene gloria, tiene manifestación. La gente lo ve. Bien, seguimos un poco más porque me estoy entusiasmando y no quiero pararme acá. Jesús entonces, en el capítulo 4 del libro Marcos, dice, 4:35, dice la palabra, 35 al 40. No lo voy a leer porque está largo, pero dice la palabra, Jesús dice, pasemos al otro lado. Cuando sus discípulos pasan al otro lado en la barca, dice que él estaba durmiendo en popa y había un tal viento tan grande, una tormenta tan grande, que las olas se metían adentro de la barca y la barca se estaba hundiendo. Y Jesús estaba durmiendo allí. Entonces vinieron uno de los discípulos y dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado nosotros que perecemos? Diciendo, te mandás estos milagros ahí y resulta que nosotros no vamos a morir acá y vos no te das cuenta. Entonces Jesús, yo creo que no estaba durmiendo. Yo creo que Jesús los estaba probando a ver qué hacían con el poder o con las manifestaciones que ellos estaban viendo de Jesús. No se olvide que los estaba entrenando. Él les estaba enseñando lo que debían de hacer en cada situación y en cada circunstancia. Miren qué interesante. Entonces, Jesús tiene cuidado de nosotros. Eso es lo que te quiero marcar en este día. Jesús tiene cuidado de nosotros. Es más, dice, mi tesoro son ustedes. Vine por ustedes. O sea, yo los tengo, los aprecio, los amo, los quiero. Vine a salvarlos, vine a sanarlos, vine a guardarlos, vine a cuidarlos, vine a devolverle la fe, vine a devolverle la esperanza, vine a ponerlo como cabeza, vine a levantarlos. Yo los amo. ¿Cómo no voy a preocuparme por ustedes? Estaba de más decirlo. Pero en esa situación ellos se sentían que Dios los había abandonado. Y a veces nos ocurre que cuando estamos en determinadas tormentas parece que Dios nos abandona, pero Dios no nos abandona, todo lo contrario. Él está dejando, está probando nuestra fe. Entonces dice acá la palabra, lo primero que dice, ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, ¿por qué tienen miedo? Los confronta, ¿por qué tienen miedo? Y luego dice, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Si Él le dio una medida de fe, ¿dónde está la fe que tenían que tener? ¿Por qué tenían miedo? Entonces no confiaban en Jesús. ¿Tenían miedo de que Jesús no pudiera ayudarlos en esta ocasión?
Jesús estaba esperando que ellos se levantaran y reprendieran al viento. Como ellos no lo hicieron, Jesús se levanta y Jesús reprende al viento y reprende al mar y se hace una bonanza. Porque no todo lo va a hacer Jesús. Jesús vino a enseñarnos para que nosotros nos levantemos y hagamos lo que Él nos enseñó. No todo va a ser el pastor de tu iglesia, el profeta, el apóstol. Hay cosas que las tenemos que hacer cada uno individualmente. Cada tormenta que se levanta en tu vida no vas a ir corriendo, pastor, ayúdeme, ore conmigo. No, tú tienes que levantarte y usar la medida de fe que se plantó en tu corazón y que tiene que comenzar a crecer. Por eso dice, que tenga sed, venga a mí y beba. O sea, si a usted le falta fe, Dios dice, venga, que yo tengo para darle más. Yo tengo para en este momento que usted está falto de confianza, para levantar su fe, para que usted pueda realmente obrar en una mayor dimensión. Quiero leerle algo, en Primera de Colosenses, capítulo 1. Dice la palabra de Dios, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién fueron creadas? En Jesús. Jesús, en Él fueron creadas. Él creó todas las cosas. Y usted sabe que en el principio dice que los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios. O sea que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo tenían la fe de que el mundo se iba a crear. Y ellos empezaron a declarar y empezaron a hablar los cielos, la tierra, el mar, las estrellas, los animales, las plantas, el agua. O sea, ellos creyeron y todo lo que Él dijo fue creado. Entonces Él tiene autoridad sobre todo. Dice, todas las cosas por Él fueron creadas. La que hay en los cielos, la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. O sea que Jesús tiene toda la autoridad para hacer lo que Él quiera, porque Él tiene dominio sobre eso, o sea, lo controla, lo maneja. En Él todo subsiste. En Él todo tiene vida. En Él todo es posible en Él. Porque Él lo domina, lo controla. A Él nada se le escapa. Jesús está entrenando a su discípulo para que confíen en lo que Él dice. Jesús está entrenando a sus discípulos para que confíen en lo que Él hace. Confíen, yo soy. Nada ni nadie me detiene porque yo soy el que habla contigo. Jesús dice, yo soy el que habla contigo. ¿Por qué no puedes creer que yo puedo o tengo la situación controlada? Imagínense, Marta y María. Su hermano muerto hace 4 días y Jesús le decía, confíen en mí, yo sé lo que voy a hacer. Quiero darte unos ejemplos ahora, pero los discípulos dicen, ¿quién es este que le habla al viento y al mar y le obedece? O sea, ellos estaban viendo que Jesús tenía un poder que ellos no tenían y que no tenían porque no querían, no porque Jesús no se lo diera. Dice, yo soy el que soy. Yo tengo la autoridad sobre todo lo creado. Entonces, si yo te digo, yo te delego una autoridad a ti, si yo como dueño, ¿no? Porque Jesús era el dueño, el autor, ¿no? Si yo como dueño te delego una autoridad a ti, te doy una orden a ti, te digo, tú vas a hacer lo mismo que yo hago. Es más, cosas mayores que yo vas a hacer, porque yo voy al Padre. Entonces Él te está delegando la autoridad, ¿para qué? Para que tú le hables al viento y a la tormenta y enmudezca. Él te está dando la autoridad para que un enfermo de fiebre sea sanado. Él te está dando la autoridad para que una persona endemoniada sea libre. ¿Me va siguiendo? Seguimos porque yo sé que esto te va a ayudar. Dice Jesús, yo soy lo máximo. Yo como a veces decimos acá, yo soy lo máximo, no hay nada más grande que yo. No existe.
Yo soy lo máximo que hay, no hay otra cosa mayor que yo. Entonces, si yo soy lo máximo, yo puedo hacer lo que quiera. Yo tengo autoridad, dominio y tengo poder para hacer lo que yo quiera. Bien. Alguien está siendo activado en esta tarde para hablarle a su tormenta. Yo sé que le vas a hablar a tu tormenta y no le vas a hablar con timidez, ni con desconfianza, ni con duda, sino que le vas a hablar con autoridad y le vas a decir, cállate y enmudece. El que está conmigo me dio poder y autoridad para decirte que te calles y que te enmudezcas. Cualquiera sea la tormenta y cualquiera sea la situación. Jesús, el que ora a Jesús, la oración es lo que trae el poder y la presencia de Jesús. Si yo oro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que domina y gobierna, todo el mundo se calla y espera, ¿cuál va a ser tu segunda palabra? Porque tú oras, yo voy a orar en el nombre, si le voy a decir a la tormenta que se calle, entonces la tormenta está esperando. Tú dijiste en el nombre de Jesús y todo el mundo se paró. El mundo espiritual se paró porque se nombró a Jesús el autor y el consumador de la fe, el que domina los cielos y la tierra. Y ahora necesita escuchar el mundo espiritual, la otra palabra que vas a decir. Te digo, demonio, sal de la vida de fulano. Enfermedad, sal de la vida de mengano. Te digo, tormenta, cállate. Te puedo decir, herencia, ven acá. Todo lo que me robaron, vuelvo a mi casa. Todo lo que se me fue, que vuelva ahora. Todo lo que me comió la nube del el pulgón, vuelvo ahora a mi casa, conforme a la palabra de Dios. Y comienza el mundo espiritual a moverse para hacer visible o tangible lo que tú declaraste con tu boca, que salió porque le crees a Jesús. Bien, seguimos un poquito más. Dice la palabra que Él nos dio autoridad, hermanos. Tenemos la autoridad de pisar serpientes y escorpiones y nada nos hará daño. ¿Qué significa esto? Que cualquier animal que te quiera matar o destruir, o sea, cualquier circunstancia que te quiera matar o destruir, tú tenés la autoridad y el poder para pisarlo, porque tu autoridad no depende de lo que tú eres, sino que depende de lo que tú crees. Y tú crees en el autor, y el autor que está en ti, Él va a hacer que tú puedas pisar y que nada te haga daño. Bien, seguimos. Ahora, yo quiero que te levantes en esta tarde y tomes autoridad sobre las cosas que te están pasando. Eso es lo que Dios me mandó decirte, que tomes autoridad sobre lo que te está pasando, porque Él está contigo. ¿Por qué tenés miedo? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Por qué no usas la fe que te di? Vamos, levántate y usa la fe que te di y háblale, y vas a ver cómo cosas van a comenzar a suceder. Quiero decirte que hay algunos enemigos de la fe con los que tenés que luchar. Algunos ya lo hemos visto, pero vamos a desarrollarlo un poquito. Hay 3 enemigos, por lo menos yo puse 3 enemigos. El miedo, la incredulidad y el razonamiento. Son 3 enemigos de la fe. El miedo es esa incertidumbre o esa ansiedad o ese temor que te viene cuando vos no manejás las circunstancias. Es algo que vos no sabés manejar. O sea, ¿cómo manejo esta tormenta? Yo te cuento un caso rápido así. Un día estaba el evangelista Carlos Anacondia y estábamos haciendo una campaña al aire libre y en una de las noches empezó a llover. Unas gotas que cada gota te bañaba. Y de repente todos nos fuimos a una carpa que había donde se ponían a gente enferma y gente que tenía diferentes problemas, y todos nos fuimos bajo la carpa. Sale el evangelista Carlos Anacondia y se salgan todos de la carpa. Y bueno, salimos de la carpa. Y él oró y reprendió las nubes, reprendió la lluvia y se cortó la lluvia. ¿Sabes lo que impactó eso en mi corazón? Dije, wow, nunca pensé que esto se pudiera hacer. Lo había leído, pero nunca lo había vivido. Y luego nosotros estábamos construyendo la casa de Dios y los sábados era el día que más trabajamos, porque mucha gente no trabajaba y podía venir dando una mano en la obra. Y ese día el pronóstico era lluvia torrencial. ¿Y qué hacíamos nosotros? Como sabíamos que la tormenta, la lluvia y el viento tienen que obedecer a Jesús, orábamos. Y salía el sol. El pronóstico no pasaba.
nosotros podíamos trabajar, cumplir horarios, y después realmente llovía, pero después que terminábamos de hacer el trabajo. Y así varios fines de semana nos aconteció lo mismo. O sea que te quiero decir, se puede, ¿cuándo? Cuando lo practicás, cuando lo pones en práctica, cuando le crees que es posible que Dios lo haga. Así que el miedo no puede detenerte. ¿Se acuerda? Vamos a ir a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 36, dice: este es el de la barca. Versículo 5. Estaba leyendo 4. Dice capítulo 5, versículo 35 y 36. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. O sea, cuando vos estás creyendo, porque este era el principal de la sinagoga, él pone su confianza en Jesús porque su hija estaba gravemente enferma. Y mientras Jesús va en el camino, vienen los amigos del principal y le dicen: no moleste más al maestro, que tu hija ha muerto. O sea, siempre que vos crees, el diablo va a venir con una palabra para tratar de producir miedo y temor. Y Jesús no le habló a los que venían, sino que le habló a él que confiaba. Le dijo: escucha, cree solamente. Solamente cree. Y cuando llegan a la casa donde está la niña, dice que cuando llegan a la casa donde está la niña, él entra y la sana. ¿Por qué? Porque él es el autor de la vida. Y él sabía lo que iba a hacer. Imagínate el corazón de este hombre. Cuando creyó realmente, Jesús le estaba diciendo: yo voy contigo. Yo soy el que tengo el dominio, el control, el poder. Yo doy la vida o la quito. Quédate tranquilo, confía en mí. Y este hombre confió en él y pudo abrazar a su hija llena de vida. ¿Te das cuenta? Qué tremendo es lo que Jesús puede hacer por nosotros. Jesús es el que puede ver. Jesús lo que le quería decir a ese hombre: tenés seguridad de quién soy yo. No tengas miedo. Confía. ¿Cuántas veces Jesús se aparece a su discípulo y dice: no tengan miedo, yo soy? No tengan miedo, yo soy. No tengan miedo, yo soy. ¿Por qué? Porque es una característica del hombre tener temor de lo que no puede controlar o de lo que no puede manejar. Pero Jesús no está en esa condición, porque Él está por encima. Dice: yo puedo controlar y yo puedo manejar. Y quiero que vos entiendas que yo te voy a dar la autoridad para que tú también puedas manejar y controlar esta situación, que no es por lo que veas, sino es porque yo estoy contigo. Aunque no me ves, vos sabés que yo estoy allí contigo. Aunque vos no me ves con los ojos naturales, vos sabés ahí adentro, porque hay alguien que te está dando testimonio, y es mi espíritu, dice Dios, que te da testimonio a tu espíritu de que yo estoy contigo. Así que si te digo: ve, anda y hacelo. Seguimos. La incredulidad. La incredulidad es desconfiar de lo que Dios dice o de lo que Dios hace. Eso es la incredulidad. Desconfiar de lo que Dios dice o de lo que Dios hace. Y Jesús le dijo, vamos a ir a Marcos capítulo 9, también con otro padre de familia, 9:23, dice así, Jesús le dijo: si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Escuche, lo leo un momento. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Yo te pregunto, ¿puedes creer que tu situación va a cambiar? ¿Puedes creer? Porque para el que cree, todo, y ese todo es todo, todo es posible, todo. No sé qué es lo que estás viviendo, no sé lo que estás pasando, no sé cuál es la circunstancia, no sé cuál es la situación, no sé cuál es el entorno, pero yo leo la palabra de Dios y a veces lo he visto
cuando él dice, bueno, para esta persona no hay más nada que hacerle, le quedan unas horas, le quedan unos días, si sale va a salir de una manera, no va a poder caminar, no va a poder... Y Dios revierte todos los pronósticos de los médicos y Dios sana y la persona queda totalmente bien y hace cosas que te deja de boca abierta. Entonces, acá le está diciendo a este hombre, si puedes creer, todo es posible. Seguimos un poquito la lectura. Y dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero mira qué interesante, ayuda mi incredulidad. Él decía, yo creo, pero capaz que me quedo corto. Entonces, ayúdame a creer. O sea, me falta algo, Jesús, poneme lo que me falta para que yo pueda lograr recibir a mi hijo sano. Entonces, dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Imagínate el corazón de este padre, que este padre queda a un hijo que no oía, un hijo que no hablaba, y ahora recibe un hijo que habla y un hijo que oye. Tremendo, tremendo. ¿Y quién estaba con Jesús? Todos sus discípulos. ¿Y quiénes no lo pudieron liberar? Sus discípulos. ¿Por qué? Porque le dijo, este gen no sale si no es con ayuno y oración. Quiere decir que yo tengo que involucrarme más profundamente con Dios para determinados momentos de liberación o de sanidad. Hay momentos que yo tengo que hacer algo más de lo medio, de lo común, de lo ordinario. No me alcanza con 10 minutos de oración, no me alcanza con haberle cantado gracias te doy Jesús. No, necesito más tiempo con Él, necesito que Él me ministre. Imagínense que usted está con Jesús y Jesús continuamente lo está ministrando. Le está dando palabra de fe, le está dando palabra de aliento, le está mostrando cosas que hace el reino, le está mostrando cosas que son imposibles para el hombre, pero posibles para Dios. Entonces usted se está llenando de lo que Jesús, su espíritu va creciendo, va madurando, se va gestando la gloria, se va gestando la presencia, se va gestando la manifestación, de tal manera que cuando usted ve una circunstancia adversa, ya no retrocede, sino que avanza, porque sabe que el que está con usted no lo va a avergonzar y lo va a sacar a triunfo y a victoria. Déjeme seguir un poquito más. El razonamiento es lo que cuestiona si es posible hacerlo o lograrlo o no. Entonces, cuando usted está en fe, no puede estar su cabeza calculando si es posible o no es posible. A ver, ¿es posible que alguien camine sobre las aguas? No. ¿Por qué? Sabemos que nuestro peso es mayor que el agua, entonces nos vamos a hundir. Pero yo pregunto, ¿Jesús caminó sobre las aguas? Sí. Bueno, te me dices, pero es Jesús. Pedro caminó también. No caminó tanto como Jesús, pero caminó. Se hundió porque le faltó ¿qué? Fe. Porque fue incrédulo. O sea, si no tiene fe, quiere decir que era incrédulo, ¿verdad? Ahora, yo le pregunto, ¿es posible que un hacha flote, un pedazo de fierro flote en el agua? No, allí que no es razonable. Y sin embargo, el profeta hizo que el hacha flotara, para que el hombre, que ni siquiera era su hacha, era prestada, pueda irse con el hacha que le habían prestado. No es razonable, ¿o sí? No es razonable. ¿Es razonable, por ejemplo, que el profeta corra más rápido que un carro y que los caballos? ¿Y que le gane al rey? El rey iba en el carro de caballo corriendo y esos caballos que estaban preparados para la guerra y corrían, y sin embargo el profeta corrió más rápido y llegó antes que el rey. No es posible. ¿Es posible que se multipliquen los 5 panes y los 2 peces? ¿Y que 5.000 hombres comieran? No es posible. Te lo pone en la mesa hoy, hora de la gracia, y va a tener esos mismos panes. O sea, Jesús nos quiere demostrar que Él puede multiplicar aún lo imposible. Entonces racionalmente dice, no es posible que esto van a ser simples, 5 panes y 2 peces. El hacha no puede flotar y entonces una vara no se puede convertir en culebra. O sea,
entonces usted no cree. Porque el reino es justamente, es creer que Él tiene autoridad y dominio y que Él creó en el principio todas las cosas, que por Él fueron creadas todas las cosas y que nada de lo que ha sido creado no ha sido creado por Él, todo fue creado por Él y para Él. Es el autor, es el que lo hace, el que lo crea, el que tiene el poder, el que tiene o sea, Él crea la materia. Él crea todo lo que nuestros ojos ven y contemplan. Entonces el razonamiento, por eso mucha gente dice, ¿y usted tiene fe? Bueno, no sé si tengo fe. Claro, porque razonan. ¿Cómo es la fe? ¿Cómo es la fe? ¿Cómo puede ser que la fe, que por la fe se sane a alguien, que por la fe se libere a alguien, que por la fe se produzca el pan, que por la fe la viuda reciba aceite, que por la fe la harina no deje de fluir? Entonces razonan y nunca reciben nada. Ahora, interesante, en Lucas capítulo 7, o sea que la lógica y la fe no van de la mano. Si vos querés un milagro, tenés que soltar la razón, la lógica. Ahora decime, ¿cómo es lógico que Felipe estaba en un lugar y al otro día estaba en el otro lugar y fue llevado por el Espíritu? ¿Cuál es ese transporte? ¿Qué lo llevó? ¿Un tren? ¿Un avión? No, fue llevado por el Espíritu. Dice que agarró la materia, el Espíritu agarró la materia que era el cuerpo de Felipe y lo llevó a un lugar y lo dejó ahí. Es increíble, pero es cierto. Seguimos. En Lucas, si naciste de Dios, dice que la fe es lo que vence al mundo. Si naciste de Dios, mire lo que... Y tenés poca fe, Lucas capítulo 7 nos dice de esta manera. Perdón, Lucas capítulo 17 nos dice de esta manera. Que es legítimo, hermano. Dijeron los apóstoles, Lucas 17:5, dijeron los apóstoles al Señor. ¿Quiénes dijeron los apóstoles? ¿Quién? Los que caminaban con Jesús. ¿Quién? Los que veían que Jesús liberaba, que Jesús sanaba, que Jesús le hablaba al viento, que Jesús le hablaba al mar, que la palabra tenía autoridad, que ellos veían que Jesús no era un maestro cualquiera, no era un sumo sacerdote cualquiera. Ellos veían que Jesús avanzaba con la palabra, avanzaba y iba conquistando los enfermos, iba conquistando las tormentas, iba conquistando los vientos, iba conquistando lo que se le ponía delante. Dice, entonces, aumentanos la fe. Señor, no podemos, necesitamos que nos aumente la fe, o sea, que la medida que nos diste es escasa, danos un poquito más para que podamos, pídele a Dios que te aumente la fe. Si querés ver cosas mayores, pide a Dios que te aumente la fe. ¿Y sabes cómo te va a aumentar la fe el Señor? Cuando tú empieces a oír la palabra y la palabra tú la oigas. Entonces lo que tú tienes que hacer es leer la palabra en voz alta y creerle a la palabra. ¿Qué situación tenés? Lee conforme a la situación que vivieron esas personas. ¿Tenés escasez? Señor, ¿cómo fue que hiciste con la viuda? ¿Qué tenía la viuda? ¿Qué hizo la viuda? ¿Qué oraba la viuda? Oraba, pedía y Dios le mandó un profeta. Tenés que meterte con Dios. Cuando uno dice meterte con Dios, uno tiene que saber cuáles son los códigos del reino de los cielos. Los discípulos caminaban con Jesús. Nosotros venimos un domingo, un par de horas y ya decimos, no, pues yo ya estuve con Jesús. No, tuviste un par de horas. A ver, un par de horas. ¿Cuánto te alimenta? O sea, cuando vos comés, ¿por cuánto te alimenta esa comida? ¿5, 6 horas? ¿Y? El día tiene 24. Los discípulos vivían con Jesús, caminaban, andaban con Jesús. Yo no te voy a decir que nosotros andemos todos los días y a cada rato con Jesús, porque capaz que el trabajo, la vida familiar, pero Jesús lo llevas adentro. En cualquier momento puedes agradecer, en cualquier momento puedes hablarle. Es espiritual, no se trata solamente físico. Hay momentos que tenemos que tener un lugar físico para arrodillarnos, para postrarnos, pero
continuamente podemos tener a Jesús en la vida diaria y sacar los pensamientos de la vida cotidiana y diaria que te desaniman, que te desalientan, conversaciones que corrompen tu fe, conversaciones con personas que no te llevan a aumentar la fe, sino que te llevan a disminuir la fe, que te hacen ser un incrédulo, una persona que razone y una persona que no entienda el reino de los cielos. Necesitas continuamente y declarar la palabra de Dios. Hay momentos que te llega una palabra, o a veces te llega una alabanza, o a veces te llega un mensaje, o a veces te llega algo allí en el Espíritu, que es para que tú lo empieces a declarar, y esa declaración fortalece tu fe, de tal manera que es como si tuvieras, decir, bueno, cada 4 horas tengo que tomar este remedio, y ¡pum!, te tomas el remedio. Vos cada 4 horas te tenés que declarar esa palabra de fe, y a la 4 y declarar la palabra de fe. Cuando te acordás, estás sano. Entonces, cuando vos tomás la palabra de Dios a las 4, y después a las 8, y después a las 12, y después al otro día a las 4, y después otro día a las 8. Cuando estás sano, quiere decir que la circunstancia fue cambiada porque usaste una palabra de fe. Sigo porque sé que querés orar y ya vas a ir a reprender y ya vas a ir a deshacer las obras del diablo. ¡Wow! Y me alegra eso, porque es la actitud que debemos tener como hijos de Dios. Levantarnos frente a las circunstancias adversas y ver las cosas maravillosas que Jesús hace por nosotros. Santiago 1:16 dice que debemos de pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento de aquí para allá. Dice, el que tal haga, dice, no piensa recibir cosa alguna del Señor. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. O sea, tiene que pedir con fe. Y Dios le va a dar abundantemente. No le va a dar poco, le va a dar abundante. Sabiduría, conocimiento, ciencia, revelaciones, estrategias, formas. Le va a presentar cosas, le va a dar cosas para que usted tenga las herramientas para conquistar lo que Él, Jesús, quiere que usted conquiste para su vida, para su casa, para su familia, para su negocio, para su empresa, para el reino de los cielos, para liberar familias, para crecer, para avanzar, para destruir, para conquistar lo que Dios o donde Dios te ha puesto que tú tienes que conquistar. Sigo. La fe es una elección. Tú decides si le crees a Jesús o no le crees a Jesús. Tú lo decides. No lo decide Jesús, no lo decide el pastor o el apóstol o el que sea. Lo decides tú. Tú decides si le vas a creer a Jesús o no. Tú lo decides. Tarde o temprano, hermano, nuestra fe será probada. Tarde o temprano. En algún momento nuestra fe será probada. Y mire, hay diferentes niveles de fe, que no voy a hablar de eso ahora porque el tiempo corre muy rápido. Pero hay diferentes niveles de fe. Y la fe va a ser probada, ¿por qué? Porque según la fe que tú tengas, es en el lugar o en la posición que Dios te va a poner. Por eso tú la tienes que desarrollar, no es que venga alguien y te imponga las manos y te desarrolle la fe, no. El que te impone la mano lo que hace de parte de Dios es como diciéndote, te palmea la espalda y decirle, comenzá, seguí, vas bien, dale para adelante. ¿No? Sentís que Dios está contigo. Se te enciende, comienza la palabra a hervir adentro de tu vida, por decirlo de alguna manera, y comienza a salir del recipiente, ¿no? Cuando el agua hierve, sale del recipiente, porque no le alcanza el recipiente y comienza a tocar a otros y a ministrar a otros. David era un gran vencedor. O sea, David fue un vencedor y cuando él se va a enfrentar con el gigante, lo que le dice al rey, mira, yo peleaba con osos y lo vencía. Peleaba con leones y lo vencía. Y si algún león me comía una oveja, le sacaba el pedazo del león de la boca. Decía, ¿y quién es este incircunciso? Él viene con espada, con lanza, con jabalina, pero yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Él me va a defender, como me defendió con el oso y como me defendió con el león. Y hermano, tenemos la historia que fue un vencedor David.
David venció al gigante y luego todo el pueblo y vencen a los filisteos. Pero tenemos que su fe logró vencer, ¿no verdad? Porque él sabía en quién había creído. Luego, si usted puede, léase Hebreos capítulo 11. Y ahí está hablando de la galería de la fe. Por la fe conquistaron reinos, por la fe cerraron boca a leones, por la fe la Sara concibió un hijo, por la fe, y dice por la fe, por la fe, por la fe. Y allí va a estar su nombre, por la fe fulano de tal conquistó. Por la fe, yo, mire, tiraría mi Biblia y le pondría abajo, por la fe conquisté tal cosa, y podía darle un montón de cosas que Dios me ha dado en estos años de vida, muchas cosas que he visto y que hemos conquistado por gracia y misericordia de Dios, porque Él nos dio la medida de fe y hemos actuado de fe y hemos encaminado en fe. Me acuerdo una vez que Dios me dijo, ¿y qué esperas para comprar ese terreno? Y nosotros que queríamos comprar un terreno para construir la casa de Dios, pero no teníamos plata, entonces Dios nos sabe, ¿qué espera? Nos dijo Dios. Fuimos a una convención y dice, ¿qué espera? ¿Qué estás esperando para comprar ese terreno? Y uno pensó, lógicamente, y decía, no tengo plata. Pero Dios quiere que comenzara el trámite, que cuando yo comenzara el trámite, Él iba a traer los recursos necesarios para comprar el terreno y luego para construir. O sea que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Lo que nosotros necesitamos es que comenzar a actuar en fe. La fe no es razonamiento, la fe no es cuánto tenés, la fe es cuánto le crees a Él que Él puede hacer contigo. Así que espero que te haya gustado esta palabra y espero que esta palabra te inspire y te anime a levantarte y a tomar la palabra de Dios, creerla y comenzar a ponerla en práctica, comenzar a obrar o a caminar en la fe que te ha dado el Señor. Padre, bendigo a los oyentes en este día. Oro para que la fe se les haya aumentado, oro para que el Espíritu Santo trabaje en su espíritu de tal manera que todo lo que le estaba impidiendo crecer, avanzar, sea roto en el nombre de Jesús. Oro para que la palabra esta que es viva y eficaz traiga vida y que sus sueños, su avance, su conquista, sus logros comiencen a hacerse visibles y tangibles a medida que declaran esta palabra viva y eficaz. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, aquel que es el autor y consumador de la fe.